Hechos, capítulo 4, versículo 2. Y dice así: Él es la piedra rechazada por ustedes los constructores, pero que ha resultado ser la piedra principal. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Ninguno otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. La salvación, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. La salvación la encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, en esos tres textos bíblicos que encontramos nosotros en el prólogo del Catecismo de la Iglesia, eh, empezamos a basarnos, ¿sí?, para poder desarrollar todo ese conocimiento de lo que es el catecismo. Entonces, allí encontramos toda una fundamentación bíblica. Un consejo: cuando ustedes escuchen hablar, cuando ustedes de pronto quieran entrar en un tema espiritual, en un tema de la iglesia, ustedes siempre tienen que buscar unos fundamentos bíblicos, ¿sí? Los sacramentos, muchos hermanos separados dicen: bueno, ¿y dónde están los sacramentos? ¿Dónde, en la Biblia, dónde dice que están los sacramentos de la iglesia? Sí, aquí están, en la Biblia. En la Biblia está. Y eso lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo segundo, cuando hable de la vida de los sacramentos. Ustedes van a encontrar que el bautismo tiene referencias bíblicas, la primera comunión tiene referencias bíblicas, la confirmación tiene referencias bíblicas, la penitencia tiene referencias bíblicas. Entonces, que aquí no vengan a meternos ellos los dedos a decirnos que los sacramentos es invención de la iglesia. No, señores. No, señores. Los sacramentos fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros mantenemos fidelidad. Se llama fidelidad de fe, fidelidad a esos principios establecidos por Jesús y sus discípulos. Mire, les aseguro que todo lo que nosotros como cristianos católicos tenemos como vivencia tiene una fundamentación bíblica, bíblica, ¿sí? Bíblica, todo. Las enseñanzas de los sacramentos, de la Iglesia Católica y mucho más los mandamientos. Nosotros los encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Fue algo, una experiencia de Moisés y Dios mismo le dio estos mandamientos. Los mandamientos de la Iglesia Católica les aseguro que también tienen ese fundamento bíblico. Si ustedes se ponen en la tareita, los van a encontrar, ¿sí? Todo lo que la Iglesia Católica nos enseña como dogma de fe tiene una fundamentación bíblica, ¿sí? Pero si alguien viene y nos dice aquí que Siddhartha Gautama o alguna cosa o ciertas teorías, bueno, dígame usted dónde dice eso en las Sagradas Escrituras. Dígame, ¿sí? Por eso vuelvo y lo repito en torno a esta devoción tan linda de la sangre de Cristo. La devoción a la sangre de Cristo tiene una fundamentación bíblica. Claro que sí. ¿Cuántas veces encontramos la palabra sangre en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas? Más de 700 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿esa devoción tiene un fundamento bíblico? Claro que sí. ¿La Sagrada Eucaristía tiene un fundamento bíblico? Claro que sí. Los sacramentos también. Entonces, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿dónde empieza basándose? En estos tres textos bíblicos que acabamos de escuchar. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Entonces, entonces es como que el catecismo empieza a decir, bueno, empecemos a fundamentarnos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, el, el prólogo comienza de esa manera, basándonos en esos tres textos bíblicos fundamentales. Entonces, es para eso que nosotros nos hemos reunido aquí, para ir entrándonos en ese mundo del catecismo de la Iglesia Católica. Y yo les quisiera pedir a ustedes que hoy, especialmente en este sermón de, evangelizador que tiene Jesús en el capítulo 10 de San Mateo, ustedes también se conviertan en esos discípulos de Jesús, en esos instrumentos de Dios para tantas personas que de pronto tienen confusiones, que de pronto tienen eh, ciertas divergencias con nuestra fe, que nosotros los podamos encaminar y los podamos acompañar en ese fortalecimiento de la fe. Muy bien. Ya tenemos entonces, no sé si podemos hacer unas dos preguntas, Marta Leonor. Sí, señor. Hay dos personas que levantaron la mano, que son Erly Esperanza y Diego Arias. Dame un momentico, les doy paso para que hagan sus respectivas preguntas. Bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Erly? Sí, qué pena. Es que al principio no pude entrar porque no me daba volumen, pero ya di. Era para las personas que están tratando de entrar, es oprimir el audífono y ahí dice una palabra, darle volumen a, hay unas letras que dicen ahí, es oprimir esas letras y ya le da volumen. Pero no alcanzamos a escuchar el principio porque no entré al principio, no pude entrar al principio, como 20 minutos me perdí de la plática. Ah, Es bueno. eso, gracias. Listo, Erly, gracias. Vamos a darle paso entonces a Diego. Ah, pero no veo a Diego Arias ya. Si alguna de los participantes desea hacer una pregunta, bueno, acá tengo a César Gárnica. ¿Listo, César? Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Bueno, muy buenos días a todos. Padre, pues felicitarlo por la iniciativa, qué bonito. La verdad, pues soy un joven del apostolado de la sangre y pues he venido en este camino ya hace 4 años. Eh, cuando lo escuchaba, pues eh, todo este fundamento bíblico y todo eso, pues me parece una forma muy clara de llevar a cabo este aprendizaje, ¿no? Bueno, pues mi pregunta va un poco más allá. No sé si sea el momento, pero pues quería hacerla de todas formas. Yo he venido también leyendo el catecismo y pues he decidido venir a pues, escucharlo también, pues porque escuchar a un sacerdote hablar pues es mucho más reconfortante y pues ir de la mano con el catecismo. Pero pues en lo que he venido leyendo he llegado a la parte de la liturgia y se habla de las culturas y la liturgia. Pues sí, el catecismo en su lenguaje y todo, pues tiene una forma tal vez con palabras muy profundas y quisiera porfa que nos pudiera dar una aclaración mejor de cómo la liturgia se relaciona con las culturas en la Iglesia Católica y poder tener una mayor claridad, pues ya lo he releído, pero quisiera tener una claridad de parte suya también. Entonces le agradecería si me puedes colaborar con eso. Gracias. Bueno, César, qué bueno contar con jóvenes en esta devoción. Felicitaciones.
Y eso es muy Gracias. importante porque seguramente cada día que te enriquezcas más espiritualmente podrás fortalecer tu fe y la de muchos muchachos. Mira, Así la es, padre. pregunta es bastante interesante porque ese ha sido un punto de, de choque, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros, bueno, está la doctrina, está la dogmática y está las culturas, ¿sí? Cómo poder meter esa dogmática y esa doctrina, inclusive esos fundamentos bíblicos, en ciertos componentes culturales donde ya tienen unas cosmovisiones, donde ya tienen unas tradiciones, donde ellos tienen inclusive unas prácticas ya vividas, ¿sí? Eso es un choque bastante fuerte y es una de las cosas que la iglesia está todavía trabajando allí. Eso es una palabra que se trabajó en Santo Domingo cuando se hizo eh, la conferencia episcopal. ¿Sí? En Santo Domingo se trabajó mucho el tema de la inculturización del Evangelio. ¿Sí? En el año 92, si no estoy mal, se dio esta conferencia allí en Santo Domingo. Entonces, ¿cómo transmitir ese mensaje dogmático en las culturas? ¿No? ¿Cómo llevarlo y que no se pierda? Entonces, eso es lo que ha buscado la iglesia, que la esencia no se pierda. Ya la forma, ¿sí? Ya es otra cosa totalmente distinta. Lo que no se debe perder es la esencia. Y allí es donde la iglesia ha dicho, si algo ataca los dogmas de fe, eso es un peligro. ¿Sí? Eso es un peligro, pero ya la expresión cultural se respeta, se respeta. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, ahorita que se estaba hablando tanto del tema de la Amazonía, de todo ese tema cultural de la Amazonía, que hubo ciertos recelos y que inclusive se estaba pidiendo que se ordenaran algunos hombres casados, sacerdotes o religiosas, ¿sí? Entonces allí se entró en una discusión sobre el tema dogmático, sobre el tema doctrinal, sobre la tradición de los apóstoles. Y el Papa, aunque algunos lo pintan de una corriente muy liberal, dijo, no, y no basado solamente en el tema cultural, porque él por el tema cultural hubiera dicho, claro, sí, ordenen sacerdotes casados porque es que allá faltan muchos misioneros, es que allá falta mucha gente. El Papa dijo no. ¿Por qué? Porque hay algo, no que frena, pero sí que como que ordena, que es precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la iglesia, los dogmas de fe, las bases bíblicas. Eso nos ayuda a tener nosotros un control, no sé si está bien la palabra, o más bien como un manejo correcto de lo que son los principios cristianos católicos. César, es una pregunta muy interesante y el catecismo, como lo decía al comienzo, hubieron ciertos catecismos que se hicieron en diversos espacios culturales, ¿sí? Que no dañan los dogmas de fe, ni la tradición de la iglesia, ni mucho menos los fundamentos bíblicos, y que tienen una expresión distinta, ¿sí? Es como cuando eh, yo quiero expresar a través de una cultura algo que es muy grande, muy trascendental y tengo que bajarlo a ciertos niveles, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar eh, un ejemplo, valga la redundancia, de alguna vez unas religiosas llegaron a un barrio muy pobre en la ciudad de Bogotá y ese contexto en el que vivían los niños y los jóvenes era un contexto familiar bastante desastroso, donde los niños tenían una figura paterna bastante eh, dañina, ¿sí? Y donde lo primero que se les habló a ellos fue de que Dios era un papá. Entonces un muchacho joven dijo, no, si Dios es papá y la idea que yo tengo de papá es un papá que llega borracho y a pegarme y a golpear a mi mamá, yo no quiero saber nada de él. Entonces, el tema cultural hay que conocerlo bien para poder transmitir el mensaje. La catequesis lo que busca es transmitir un mensaje
de acuerdo a la dogmática de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia, pero también cómo llegar a ciertas culturas y estructurarlo de esa mejor manera. Eso lo vamos a encontrar nosotros en el capítulo segundo, cuando hablemos de la parte sacramental, y también en el tercer tema, que ya es todo el tema de la teología moral, también, para poder nosotros entenderlo. Por ejemplo, en el tema de la devoción a la sangre de Cristo, se saben que nace en un contexto africano, ¿sí? En Nigeria, donde las expresiones culturales allá son bastante fuertes. Allá, por ejemplo, hay muchas danzas cuando van a celebrar las liturgias y bailan y todas estas cosas. Entonces uno puede decir, esto daña el sentido dogmático, esto afecta la parte central de lo que es la Eucaristía, ¿sí? O más bien nutre, alimenta. Entonces ahí hay que hacernos ciertas preguntas alrededor de eso. César, no sé Bueno, si te respondí o hay alguna otra sí, duda. pues yo creo que sí, desde el punto de vista de las culturas sí me quedó un poco más claro cómo la iglesia es, digamos que, no flexible, pero sí lleva el misterio, el dogma a ese tipo de culturas, ¿no? Pues que a veces uno piensa, no, pero acá qué está pasando, ¿por qué están haciendo ese tipo de cosas y esto no está de acuerdo a lo que la iglesia dice? Pero más allá de eso, uno debe mirar la cultura y enfocarse en la cultura, que fue lo que pasó con el sínodo de la Amazonía, ¿no? Que llegaron los indígenas y entonces la gente pensó que era que el Papa estaba haciendo ritos con ellos y no era así porque el Papa justo en ese momento estaba dando la bendición a esos indígenas que representan la cultura de la Amazonía, ¿no? Entonces, fue muy interesante la aclaración, padre, muchísimas gracias. Y lo otro, no sé si puede hacer, tomarme el atrevimiento de pronto hacerle una segunda pregunta, y es en cuanto a la iglesia occidental y la iglesia oriental. Tengo entendido que la oriental es multicéfala y la occidental es céfala. Entonces, pensaría que ahí hay una comunión. Tengo entendido también que esa comunión es parcial porque pues ellos sí guardan en cierta parte algo de la sucesión apostólica, pero no es total. Y pues me gustaría que nos diera como una lucecita ahí para de pronto todos que tenemos esas dudas, que de pronto eso fue lo que pasó en el Sínodo de Amazonía, que los pedían sacerdotes que se casaran, algo así, como la Iglesia Oriental, y bueno, ahí tuvo una información tergiversada y muchos fieles pues entraban en escándalo, que cómo era posible eso, pero bueno, son noticias amarillistas y son noticias de todo tipo, pero menos del tipo que debemos leer, ¿no? Porque a veces nos basamos en noticias falsas a veces y pues eso nos escandaliza como iglesia y nos lleva a niveles que tal vez no nos imaginábamos. Y pues quisiera que pronto pudieras dar una luz, te agradecería, Padre. Muchas gracias. Bueno, la historia de la iglesia está marcada desde los comienzos en ciertas diferencias de opiniones, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta cuando San Pablo y San Pedro tuvieron Concilio de ciertas Jerusalén. diferencias, y en lo que busca la iglesia es la unidad, o sea, la iglesia católica busca la unidad, ¿no? Y una de las cosas que nos une es las sagradas escrituras, el dogma, los dogmas de fe que va declarando la iglesia, y eso hay que aceptarlo, ¿sí? Como cristianos, como católicos, la tradición de los apóstoles, ¿sí? Y todo este magisterio que la iglesia va guardando. Entonces, esas diferencias de opiniones siempre se van a presentar. Y es lo que ocurre en el cisma, cuando si hay una división, se llama, la palabra técnica es cisma, ¿sí? Cisma es movimiento, ¿sí? Un movimiento, un revolcón allí que provoca ciertas transformaciones, ¿no? Entonces, ese cisma de Oriente se genera precisamente por esta clase de controversias. En todo el tema oriental hay una visión mucho más paulina, ¿sí? San Pablo llegó a esas regiones y San Pablo fue un hombre demasiado astuto, era un hombre ahorita que César estaba haciendo esa pregunta de las culturas, San Pablo era un tipo de avanzada. San Pablo llegaba a ciertas culturas y veía ciertas cosas de esas culturas y las aprovechaba para evangelizar. Cuando llega a Atenas y se da cuenta de que ellos veneran
adoran, porque no era venerar, sino adorar a un Dios desconocido, dice San Pablo, aquí voy a aprovechar y le voy a hablar de ese Dios desconocido que es el Dios cristiano, ¿sí? Entonces, ese tema de Oriente tiene una versión mucho más paulina, un poquito más abierta. San Pablo tiene un nivel cultural más avanzado que Pedro, ¿sí? Y Pedro, cuando Pedro empieza a evangelizar ciertos lugares donde se da esa fuerza petrina, es una fuerza mucho más tradicionalista. Y donde se da lo de Pablo, esa versión paulina es un poco más liberal, no digamos en un liberalismo amplio, ¿no? Sino que San Pablo era un tipo más astuto para el tema de la evangelización. San Pedro también tenía sus estrategias y era un hombre muy fuerte y llegaba de una manera bastante interesante también a ciertas culturas. Entonces, este cisma de Oriente se presenta precisamente por esa clase de divisiones que se dan allí dentro de los primeros movimientos de la iglesia. En Oriente hay unas prácticas, como lo decía César, basados un poco más en la tradición bíblica, se le da mucha fuerza a la parte bíblica. Ellos se dividen de la iglesia de Roma y empiezan a tomar unas tradiciones distintas. Ya no es el papa al que siguen, sino es al patriarca. Al patriarca, hay un patriarca ruso, un patriarca en Jerusalén, ¿sí? Pero ellos, por ejemplo, siguen venerando a la Santísima Virgen María, reconociendo los evangelios, reconociendo inclusive la Eucaristía como parte también dentro de sus ritos. Ellos celebran la Eucaristía en un rito maronita, en un rito distinto, ¿sí? Pero tienen mucha unidad con la Iglesia Católica, con la Iglesia Romana, ¿sí? La diferencia es un poco la estructura de ellos. Ellos tienen a su patriarca, tienen unas formas de expresiones litúrgicas distintas a las nuestras. En cuanto a la celebración de la palabra, le dan mucho realce a la palabra, ¿sí? Pero ese cisma de Oriente o ese revolcón, ese movimiento que se da allí, no ha provocado una ruptura total. Una de las personas con las cuales el Papa, precisamente, el Papa Juan Pablo II, que fue un Papa ecuménico, con las iglesias con las cuales más se relacionaba era precisamente con las iglesias de Oriente. Siempre hay una unidad entre ellos, una comunicación, un respeto dentro del jerarca de la iglesia romana y del patriarca. Siempre hay una unidad. La iconografía que conocemos nosotros, la iconografía rusa, que es una iconografía muy rica en enseñanzas. Las diferencias, podría decirse, esas son diferencias más bien de forma. De fondo es muy poco. Entonces, inclusive, siempre se ha visto una relación muy humana, muy hermana entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Entonces, y ya con el tema, pues, como te decía, el tema cultural, eso arrastra mucho, ¿no? El tema ahora que tú estabas hablando del sínodo de la Amazonía, se escuchaban los gritos. Nosotros en la espiritualidad de la sangre de Cristo, en nuestra congregación llamamos los gritos de la sangre, ¿no? La sangre que llama, la sangre que pide, la sangre que clama, ¿sí? En la Amazonía se escuchaban esos gritos de la sangre, donde el trabajo pastoral es muy difícil, lo digo por experiencia propia. Cuando estuve allí, ir a evangelizar a la Amazonía es una cosa impresionante, donde te tienes que tomar un barco y duras casi 4 días para llegar a ciertos lugares a evangelizar, donde la escasez de misioneros, donde la escasez de sacerdotes, de religiosas es muy grande, donde hay unas cosmovisiones, unas cosmogonías de los indígenas bastante fuertes. Entonces, el tema cultural es allí bastante delicado. Entonces, lo que se busca es que no se pierda el dogma, que no se pierda lo esencial, la forma,
¿sí? Es otra cosa. El fondo es lo que tenemos que ir cuidando, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la devoción a la sangre de Cristo, a mí personalmente me gusta mucho cuando las damas llevan su velo en la cabeza, es un signo de respeto muy, muy bonito. Lamentablemente hay sacerdotes que no gustan. El tema de recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas me parece un gesto muy bonito de humildad, de recibir a Jesús, ¿sí? Hay sacerdotes que de pronto no les gusta. Entonces, a veces como que la forma daña, o daña no, sino que más bien la forma, como que es donde se generan esa clase de contrariedades, y es lo que ocurre entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Más bien es la forma, más no el fondo, lo que de pronto está allí en riesgo. César, no sé si pude responder tu pregunta. Listo, padre, yo lo silencié. No veo más manitos levantadas. Me gustaría, padre, sí, de parte de Ana, mía, hacerte una pregunta. ¿Cómo sería entonces el manejo de las formaciones del sábado en adelante? Hoy hicimos una introducción, ya hiciste un resumen de la formación que nos diste hoy. Entonces, a ver, el espacio va a estar abierto a las 8:30 de la mañana para que las personas tengan esa oportunidad de estar allí pues muy pendientes, que puedan probar sus auriculares, sus audífonos, su sonido, eh, ¿qué más? Y estar esperando que tú pues ya ingreses. Iniciaríamos con oración como iniciaste hoy, pero también entonces sí sería interesante saber, por ejemplo, dentro de 8 días, qué tema abordaríamos y qué necesitamos. Necesitamos ya el catecismo, necesitamos la Biblia. Bueno, ya ahí te dejo con la palabra. bueno, por ahí vi a Ángela Ospina y alguien más que levantó la mano. Voy a responder a Marta y ya le damos la voz a Ángela Ospina y allí Sara Beatriz también. Entonces ahí hay dos preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? El próximo sábado vamos a tocar el prólogo, que es muy cortico, eh, para irnos introduciendo un poquito más en el mundo del catecismo de la iglesia. El capítulo 1, como les decía, todo el tema de la profesión de fe tiene ciertos subtemas: la creación, el pecado original, el Señor Jesús, la Virgen María, la misión. Entonces, vamos a tocar esos subtemas de una manera, pues, rápida, y de pronto si tenemos alguna otra cosa que podemos añadir allí. Ya el segundo capítulo del catecismo está la parte de los sacramentos de la iglesia. Ya sabemos que son 7 los sacramentos, entonces los vamos a ver uno por uno, ¿sí? Y ojalá que todos pudiéramos como aportar alguna cosita también allí. La tercera, pues el tercer tema son las bienaventuranzas, la dignidad de la persona, todo el tema moral, que es un tema que en este momento está muy de auge. La conciencia moral, las virtudes del pecado, el cristianismo, bueno, todo lo que tiene que ver la vida en Cristo y toda la parte de la teología moral. Y en el cuarto tema, pues ya es la oración cristiana, la oración en la vida cristiana, cómo debemos orar y todo el tema del Padre Nuestro. Así está estructurado el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver que son temas muy precisos, que vamos a ir tocando nosotros en el catecismo. Y en esos temas, pues, fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos, ya los hemos visto, y toda esa teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual, la teología de la oración, todo eso está allí bien fundamentado. Entonces la idea es que cada vez que toquemos un tema de estos, nosotros tengamos una referencia bíblica, un tema de la tradición de los apóstoles y todo un tema de la teología. ¿Listo?
Entonces, me gustaría también que de pronto si alguien tuviera la iniciativa de hacer la oración, no siempre que sea el sacerdote, sino alguien dice, Padre, yo quiero tomar el devocionario de la sangre de Cristo, o una de las oraciones de la sangre de Cristo que están allí, con el mayor gusto y placer lo pueden hacer también para podamos hacerlo participativo. Ah, listo. ¿Listo? Listo, padre. Entonces voy a darle paso a Ángela Ospina. Listo. Ángela, te escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Ah, ya, ahora sí se me escucha. Sí, señora. Bueno, muy buenos días. Muy bueno. Aclaro, mi nombre no es Ángela Ospina, sino María Elena Barrera. Lo que pasa es que un poco de sistemas, entonces estoy en el computador de mi nieta, que ella sí se llama Ángela Ospina. Muy bien. Bueno, padre, es que estoy tratando de tomar apuntes. Lo primero es, pues, preguntarle, padre, es que me quedé como atrasadita en cuanto a las partes del catecismo. Primero dijo profesión de fe y segundo celebración de los sacramentos y me quedé pendiente el tercero, no lo alcancé a El copiar. tercero es la vida en Cristo. Tercero, vida en Cristo. Bueno, lo otro es estas clases hermosas. Yo creo que fue que nuestro Señor me las puso porque yo estaba tratando de leer el catecismo yo sola, pero no, eso uno solo no es juicioso. Entonces me parece espectacular el programa, Padre. Muchas gracias y pues lo felicito, pues porque nos está como abriendo la mente. Las clases, ¿hasta cuándo van? ¿Cuántas clases son? Bueno, la idea es que tú puedes comenzar una clase y de pronto te enredas en preguntas y entonces lo que tú de pronto tenías el tiempo limitado, tuviste que de pronto que ampliarlo, reducirlo. Entonces, la idea es que cada clase podamos abarcar una de las unidades del catecismo, que como tú dijiste, son 4, ¿sí? Entonces, vamos a estructurarlo de una manera que sea ágil, sea de una manera sencilla, porque el catecismo trae de pronto unos términos que de pronto nos tocaría identificarlo, entonces la idea es hacerlo de una manera sencilla para que todos lo podamos eh, saborear de la mejor manera posible, ¿no? Entonces vamos a tratar de abarcar exclusivamente los temas del catecismo, lo que está allí, ¿sí? Pero eh, ustedes ven que yo también hago referencia a las cosas actuales, ¿sí? Que es una de las cosas también interesantes. El catecismo nos tiene que aterrizar en nuestra realidad, lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Porque tenemos que dar una respuesta a las cosas que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, de pronto estamos tratando el tema de los mandamientos, entonces, de pronto, ¿cómo los podemos abarcar dentro de lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Sí? Entonces, es más o menos cómo vamos a desarrollar las clases. Gracias, padre. Eh, Entonces, voy a... Ángela, perdón, también es importante tener el catecismo porque es como la guía en la que nosotros nos vamos a ir como manejando, ¿no? Entonces ustedes me van a ayudar a mí, exacto, me van a ayudar a mí a decir, el padre tocó este tema, que estaba aquí, aquí vamos, ¿sí? Entonces, para que ustedes también me ayuden y yo no termine por allá en las ramas, sino que pueda tener eh, un cierto camino, ¿listo? Padre, gracias. Tú habías dicho también que Beatriz, solo tengo Beatriz Hidárraga, voy a darle paso a ella. No creo que no está acá. Marta Leonor, es Sara Beatriz.
¿Ubicaste? Sí, sí estoy escuchando. Beatriz Sí, Hidárraga, adelante. estoy escuchando. Sí, señora, buenos días. Sí estoy escuchando, yo estoy atenta a la charla nomás. Ah, ¿cuál es? Buenos ¿No días, Dios tienes los bendiga. pregunta? No, es un señor que está aquí, que está como Sara Beatriz. No, mi amor, no, no le estoy Leonardo, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Dame un momentico. ¿Cuál es el nombre, padre? Sara Beatriz. Él está como Sara Beatriz. Listo, la persona que aparece como Sara Beatriz. Buenos días, padre. Hola, amigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Ramírez, esposo de Sara Beatriz. Ay, sí, otra cosa. Padre, una pregunta. Si la Iglesia Católica es la que contiene el depósito de la fe y los bienes de la salvación, ¿cómo queda el resto que no comulgan con nuestra Iglesia? O en el caso de la oriental, que su estructura es diferente en cuestión de estructura, de pronto dogma, algunos dogmas, y litúrgicamente es diferente. Sí, alguna vez se había presentado una polémica sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? Si el que esté fuera de la iglesia se salva o no, ¿sí? La salvación es particular, es universal, y eso lo leíamos en estos días en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le decía a sus discípulos, vayan primero al pueblo judío, ¿sí? Al pueblo de él, al pueblo escogido, al pueblo de Dios escogido, y evangelicen allí. Pero más adelante le dice Jesús a sus discípulos en el mismo Evangelio de San Mateo, vayan al mundo entero. ¿Qué significa eso? Que este catecismo y estas doctrinas están para nosotros los cristianos católicos, pero no es exclusividad nuestra, sino que se abre a la posibilidad de las demás. Pero aquí surge también algo que es muy importante, que es la libertad, ¿no? Dios nos dio la libertad para seguirlo o no. Y la iglesia, fiel a esas palabras del Señor o esas enseñanzas del Señor, también da la libertad, ¿no? Nosotros, pues, no vamos a entrar en discusión con otros credos, otras formas de pensar, otras formas de visualizar lo que es la salvación, eh, porque entonces ahí nos quedaríamos en esa lucha de controversias. Incluso cuando se presentan los concilios, ustedes ven que también hay participación de las iglesias ortodoxas, ¿sí? Ustedes ven que está el patriarca, ven que están allí, que ellos dan sus aportes, que ellos dan sus visiones, porque la iglesia, lo bonito que tiene la iglesia católica es que es una iglesia universal, ¿no? Es una iglesia que da apertura que no son cristianos católicos, sino son teólogos protestantes, también participen y den sus opiniones. O sea, la iglesia se nutre mucho de las opiniones de los demás sin perder los dogmas y sin perder su esencia. ¿Sí? Entonces, frente a eso, frente a las otras expresiones o comunidades de fe, ¿qué va a pasar? Pues ahí está la oferta de salvación que presenta el cristianismo, el catolicismo, ahí está, ¿no? Entonces está en la libertad, inclusive cuando tú hablas ahora de la Iglesia Oriente, muchos dentro de la Iglesia Oriente han vuelto a la Iglesia Católica. Eso ocurrió en el pontificado del Papa Benedicto XVI, donde se da una, una peregrinación de muchos que estaban dentro de la iglesia oriental que regresaron a la iglesia católica, cristiana, cristiana católica. Entonces, es el mensaje, ¿no? Como se dice, la semilla se esparce y ya dará los frutos en cada uno de los lugares donde llegue, ¿no? No sé si respondí. Que sí, padre. Tengo a Diego Candamil, padre, ya se lo voy a activar.
¿Listo, Diego? Ya, Diego, ya tienes la palabra. El padre dijo que si quería alguien hacer la oración, ¿es momento para hacer la oración o seguimos discerniendo sobre el tema? Sí, en este momento vamos con otra pregunta y ya te doy el paso entonces para la oración. Bueno, Mira que listo, Gloria, que tú también habías levantado la mano. Gloria. No sé por qué no lo activo. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Gloria, adelante. Sí, la pregunta para el padre es, ¿qué catecismo nos recomienda? Porque tengo entendido que hay un catecismo que trae todas las citas bíblicas, entonces no sé cuál catecismo nos recomienda el padre. Esa es mi pregunta para el estudio. Hay un catecismo, varias versiones que se ha sacado el catecismo de la Iglesia Católica. Está este de San Pablo, que inclusive está actualizado con algunas frases, algunas cosas que el Papa Francisco ha dicho, ¿no? Ese es uno como de los últimos que han salido, el de San Pablo. Pero siempre hay que mirar un catecismo que tenga las confer, que son los pie de páginas que nos van a ayudar a remitirnos a textos bíblicos o a temas que de pronto se tocaron en otro capítulo. Entonces, eso es bueno que los catecismos los tengan, ¿sí? Al final, como le decía, hay un índice de algunos temas específicos sobre el pecado, sobre el hombre, el hogar. Aquí los tiene y esos nos van a remitir de pronto a en qué capítulo o en qué lugar del catecismo se encuentran especificados esos temas, ¿no? No sé si a esos catecismos es que te refieres, porque pues los catecismos de pronto que se utilizan para la primera comunión, para la confirmación, que lo sacan en las diferentes diócesis, decir un catecismo, vamos a hacer un catecismo para los niños de primera comunión. Esos catecismos tienen que estar basados en esto, ¿sí? Este es como el catecismo madre y los otros son catecismos especificados para trabajar con niños o para trabajar con jóvenes. Todos esos catecismos, vuelvo y lo repito, tienen que tener un fundamento bíblico, un fundamento teológico, un fundamento de la tradición de los apóstoles, basados bajo el magisterio de la iglesia, ¿no? Cuando en las diferentes diócesis siempre hay una comisión que se llama Comisión de Liturgia, creada por el obispo crea una comisión de liturgia y les dice, bueno, vamos a hacer el catecismo de la diócesis para los niños de primera comunión. Ellos seguramente se basan en el catecismo de la Iglesia Católica, que es el catecismo madre, y obviamente van elaborando sus catequesis basados en esos principios que acabo de decir. Bueno, padre, voy a darle muchas gracias. Voy a darle paso a Diego para hacer la oración final y usted también, una vez él concluya, por favor nos da la bendición. Le damos infinitas gracias por su disposición, por este espacio tan maravilloso que Dios nos ha permitido a través suyo. Y quedamos con esa cita para dentro de 8 días, muy juiciosos con nuestro catecismo y con nuestra Biblia. Muy bien, si alguien también tiene alguna pregunta, yo creo que aquí hay un chat donde escriben algunas preguntas, o si alguien de pronto quisiera enviarlas a mi correo, ya con Marta Leonor, ella puede enviarles mi correo
y yo trataré durante la semana de responder si tengo las respuestas, porque pues son muchas preguntas que de pronto nos hacemos y de pronto pues no tengo las respuestas así como tan inmediatas, ¿no? Entonces, les pido disculpas si de pronto no les doy una respuesta inmediata y tengo que consultar de pronto a las fuentes para poder hacerlo de una manera respetuosa hacia ustedes, ¿no? Aquí no se trata de divagar, sino se trata de que este curso sea algo serio, algo que nos ayude al crecimiento de nuestra fe, y no es mi opinión personal, sino que sea la opinión de la Iglesia, de los fundamentos bíblicos, porque como digo, o sea, cada sacerdote de pronto pueda tener una visión, una opinión de acuerdo a su formación o a su experiencia pastoral, pero yo creo que tenemos que unificarnos y ser respetuosos de lo que la doctrina de la Iglesia nos ha dicho. Con Jesús se dijo todo, ¿sí? Jesús no escondió nada, Jesús reveló todo, Jesús nos lo enseñó todo, y para eso los discípulos fueron también muy cautelosos de guardar todo eso en los evangelios, y la Iglesia también ha tratado de ser fiel a eso. ¿Listo? Bueno. Listo, Padre, gracias. Le doy paso a Diego. Padre, muchas gracias por los conocimientos y ante todo por su sensatez y honradez cuando dice que va a consultar para podernos dar un concepto más preciso. Eso es humildad, cosa que le agradezco infinitamente. Oración para la salvación y renovación. Que la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, se quede siempre con nosotros y nos salve contra los ataques satánicos. Con la intercesión de nuestra bendita Madre, los ángeles y los santos. Oh amado Jesucristo, protégenos y cúbrenos con tu sangre preciosa, que tu gloria reine a través del mundo entero para siempre. Amén. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, soñar y sonreír cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadilla. Es maravilloso tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Marta. Queridos hermanos, el Señor los bendiga, la Santísima Virgen María los proteja. Recuerden estas palabras del Evangelio: no tengan miedo, no tengan miedo. Estamos siguiendo al verdadero Dios, estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, estamos caminos todos a la salvación, a encontrarnos definitivamente con nuestro Padre Celestial. No tengan miedo, por más grande que sea la adversidad, la circunstancia que estén viviendo ustedes son bendecidos por Dios y son amados por Dios. Y el querer de Dios es que todos nos salvemos. Así que ánimo, los animo para que sigan continuando lo que estén haciendo en su vida, con mucha fe y esperanza en el Señor. Que Dios Todopoderoso derrame su gracia, su bendición sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus trabajos, y que sean siempre bendecidos, llenos del Espíritu Santo y fortalecidos con la sangre de Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz tarde. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre, muy amable. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, buen día a todos los hermanos. Nos vemos dentro de 8 días. A las 8:30 estamos habilitando el espacio. Muy amable. Chao.